Muy buenas tardes. Muchas gracias tanto a Sergio como a Julio y a todos los compañeros del área de conservación. Muy bien lo dijo don Sergio, pues sí, estuve algunos años en el Parque Nacional Santa Rosa y me alegra mucho realmente ver todo lo que han avanzado en cuanto a materia de fuegos, porque nosotros iniciamos el programa ya por 1985. Y de verdad los he seguido por muchos años y me halaga mucho ver toda esa gran labor que están haciendo. Pero bueno, hoy no voy a hablar de fuegos, hoy voy a hablar de los efectos de la fragmentación en las poblaciones de monos Congo en Costa Rica y creo que esto para todos los oyentes, pues la idea es poder contarles un poquito realmente de los procesos de investigación que hacemos, recordar algunas cosas de lo importante que es la conservación en Costa Rica y obviamente los retos que tenemos por delante. Entonces, más o menos en esos tres momentos me voy a enfocar. Eh, para efectos de la presentación, como bien lo dijo Sergio, pues entonces vamos a tener ahí un espacio de preguntas al final. ¿Verdad? Y eh, espero que de verdad pues les guste lo que he preparado para ustedes. Vamos a empezar con esas causas de lo que tiene que ver con la fragmentación, que la fragmentación realmente es uno de los grandes problemas que enfrentamos a nivel de toda la biodiversidad, porque la fragmentación pues obviamente no permite esa conectividad no solo entre las especies, sino también entre los genes. Y esto es muy importante para hablar de biodiversidad, que es un elemento importante en el proceso de conservación de nuestro país, ¿verdad? Entonces, este concepto de fragmentación, pues son aquellas áreas que vamos eh, utilizando y que vamos desprotegiendo de una capa forestal que nos permite pues precisamente esa conectividad y hay muchos otros elementos que podríamos estar viendo, como es el caso de el crecimiento demográfico que conlleva también a una gran fragmentación, ¿verdad? En la medida en que nuestras ciudades van aumentando y creo que para nadie es un secreto de un Liberia que yo conocí hace algunos años a la Liberia que hoy tenemos o un San José donde yo nací y lamentablemente ahí logramos pues, ver ese gran crecimiento que hoy se tiene, ¿verdad? Viendo también todos los peligros que conlleva algo como esto, que posteriormente también voy a hablar un poquito. A medida que nosotros pues vamos haciendo procesos de fragmentación, pues lo primero que vamos a ir es quitando esa capa forestal y a esto lo que nosotros le llamamos deforestación, a pesar de que en los años 70, 80, 90 esto era muy común, no quiere decir de que todavía no pase. Ahora, no es que nosotros bajamos la tasa de deforestación y ahora estamos muy contentos porque no somos un país que tiene una tasa alta de deforestación, sino realmente lo que pasó es que nos quedamos sin bosques y lo único que realmente nos queda es ese 26% que tenemos en áreas silvestres protegidas que esperemos pues se mantengan por muchos años más, ¿verdad? Entonces, eh, la deforestación es una causa también que contribuye a ese proceso de fragmentación. Entonces, si revisamos un poco ese famoso mapa de pérdida de cobertura boscosa que ha tenido el país, pues entonces podemos darnos cuenta que ya más o menos a partir de los años 50 nosotros iniciamos una carrera de fragmentación de todo el país. Ya para efectos de 1960, en la década de los 60, pues ya nos habíamos comido una gran parte de nuestro territorio y así pues llegamos a puntos extremos donde nos quedaba sumamente poco de esa cobertura boscosa que fue en la década
finales de los 80, ¿verdad? Cuando tocamos prácticamente fondo y que de ahí en adelante pues empezamos con un proceso de restauración, no de reforestación, sino un proceso de restauración que tiene que ver obviamente con lo que el día de hoy pues podemos estar mostrándole al mundo. Algunas de estas otras causas para hablar de esa fragmentación tiene que ver también con el crecimiento de la frontera agrícola, la verdad que continuamente va cambiando nuestro paisaje, independientemente de cuál es el cultivo o la actividad que nosotros estemos desarrollando. En zonas como Guanacaste, pues entonces ahí podemos ver, iniciamos con un proceso de un proceso de siembra, perdón, un proceso ganadero sumamente fuerte. Después empezamos a ver otras actividades agrícolas, ¿verdad? Como podría ser hoy día la caña de azúcar o los sembraderos de melón o de sandía, ¿verdad? Y esto pues de una u otra manera pues contribuye en gran medida porque como vamos viendo el paisaje se va modificando y nos van quedando únicamente esos cuantos metros que están en algunos de los casos protegiendo las quebradas o ríos a lo largo de nuestras comunidades. Eso no solo es para efecto Guanacaste, sino es en todo el país. La otra cosa con el crecimiento de las grandes ciudades, pues obviamente son los procesos también de conectividad entre humanos, ¿verdad? Y entonces ya pasamos de calles de un carril a calles de 4 carriles o 6 carriles, dependiendo de las necesidades en que nosotros vamos teniendo, sin pensar realmente en el proceso de conservación y la importancia de la conectividad entre las especies, ¿verdad? Entonces vamos viendo unos paisajes que van desapareciendo, como es el caso de, obviamente, de la ampliación de la carretera hacia Guanacaste, ¿verdad? Ahora la vamos a tener a partir del cruce Barranca hasta Liberia, que es donde llega esta carretera. Y posteriormente, pues supongo que los compañeros también de parques, pues están ya planificando esa posible ampliación que daría de Liberia hasta la frontera con Nicaragua. Pero esta construcción se repite también en otras vías de nuestro país, ¿verdad? Entonces, no solo vamos teniendo esos procesos de fragmentación que ya habíamos visto anteriormente, sino exponemos ahora con estos otros crecimientos o desarrollos las diferentes especies a un sinnúmero de riesgos, ¿verdad? Entre esos podríamos citar pues también el caso de atropellos y electrocuciones que también son parte del proceso de disminución de muchas de las especies presentes en el país. Por otro lado, pues también podríamos ver que zonas que en un momento estuvieron completamente vírgenes, ¿verdad? Empezaron también con una dinámica sumamente fuerte que tenía que ver con el crecimiento o desarrollo turístico en las zonas costeras. Entonces, de aquí empezamos y hemos ido viendo cómo nuestras playas, indiferentemente la que vaya tomando su fama, su moda, va teniendo también los efectos de ese urbanismo, ¿verdad? Y especialmente de un urbanismo, llamo yo salvaje, ¿verdad? Porque realmente no está acorde con las condiciones ambientales de, de nuestro país, ¿verdad? Entonces vamos viendo que hay lugares con un gran desorden por falta de planificación urbana increíble y esto pues tiene sus consecuencias. Además, en la constitución política y en muchos otros lugares que hemos plasmado el proceso de protección de los recursos naturales, pues muchas veces esto también ha fallado, ¿verdad? En el sentido de que las autoridades lamentablemente no están en cantidad
ni en preparación para poder darle una protección adecuada a estas zonas, ¿verdad? Y podemos hablar de algo que es muy importante para zonas costeras, como es la zona marítimo terrestre, que de una u otra forma los legisladores pues implementaron una ley para darle protección a esos 200 metros, de los cuales 50 son de la plemar de uso público y 150 de una protección absoluta, ¿verdad? Cosa que también tiene una categoría de manejo de reserva forestal. Entonces, como vamos viendo, no solo es en las grandes urbes donde vamos haciendo transformaciones, sino también en zonas costeras vamos generando eso, quedando obviamente con límites muy cerca de las áreas protegidas, que eso también tiene sus implicaciones. A raíz de estas construcciones en zonas costeras, pues entonces vamos a tener también procesos de pérdida de biodiversidad, y como estamos hablando de primates, en este caso, pues entonces vamos a ir viendo cómo estas construcciones empiezan a crecer, los servicios empiezan a aumentar, ¿verdad? Entonces tenemos todo un cableado indecente, ¿verdad? Porque realmente también es una contaminación visual sumamente grande lo que nosotros podemos estar viendo en estos lugares, ¿verdad? Donde tanto las compañías eléctricas como las cableras de internet, etcétera, ¿verdad? Aprovechan los mismos postes y empezamos a tener pues consecuencias bastante graves con el caso de los primates, ¿verdad? Entonces ahora, un poquito más adelante, pues voy a presentar algunas cosas más que tienen que ver con esta problemática, ¿verdad? Porque a medida en que nosotros vamos ampliando estos procesos de desarrollo, entre comillas, que yo le llamo más bien, eso es un desorden urbano que vamos generando sin posibilidades de darle una oportunidad a la vida silvestre en convivencia con los humanos. Y lamentablemente, pues eso trae, obviamente, la pérdida de la diversidad. Entonces, por ahí podríamos estar pensando en otros elementos, como ya le dije, estamos ampliando carreteras, estamos construyendo más, y los monos en sí, pues son una especie que requiere para su supervivencia, obviamente, los árboles y las rutas que nosotros denominamos rutas fenológicas, que ya estaban establecidas por ellos, ¿verdad? A lo largo de las zonas donde se ubicaban, conociendo de antemano en esos mapas fenológicos que los monos manejan, cuáles eran las especies que están en flor, cuáles son las especies que están en fruto, cuándo hay hojas tiernas, cuándo hay hojas maduras, y poder llegar a ese recurso sin ningún problema. En la medida en que nosotros empezamos a hacer ese proceso de desorden urbano, pues entonces ahí nos vamos a encontrar que muchas de estas especies pues sufren las consecuencias en ese sentido, ¿verdad? Porque nosotros no somos capaces de tener una carretera con un bulevar para poder generar esa conectividad, para poder generar un mayor tránsito de las especies a lo largo de las diferentes zonas para hacer el intercambio genético que se necesita, para la conformación de nuevos grupos que se necesita. Y así pues entonces vamos desplazando y cualquiera podría decir, bueno, sí, es que si estamos construyendo, pues todo se va a ir desplazando. Pues sí, al final terminamos todos desplazados. No se preocupen porque ese es el fin de todos nosotros, ¿verdad? Y entonces para muchos que les sirva de consuelo que el último en desaparecer, pues vamos a ser nosotros una vez que ya estamos viendo casos en ese sentido. Esa pérdida de conectividad, pues, como le digo, no solo es en la parte urbana, sino también lo podemos ver en otros elementos, como podría ser las zonas de cultivo, donde la única conectividad, si no lo permiten, es poder generar a lo largo de quebradas o ríos la posibilidad de esos movimientos. Sin embargo, a pesar de que la ley también prevé un proceso de conservación de esos márgenes,
para evitar precisamente lo que estamos viendo en muchas partes de nuestro país también con las inundaciones, ¿verdad? Mantener los cauces, ojalá dentro de la normalidad, pues al hacer ese tipo de movimientos, pues nos da la oportunidad que el agua pues pueda avanzar en una forma más acelerada hacia las ciudades y obviamente concluir con las inundaciones que ya hemos visto. Bueno, ¿por qué digo toda esta cosa? Porque realmente en función de los primates, pues yo creo que sí es importante que todos entendamos cuál es la importancia entonces de los fragmentos que nos van quedando, ¿verdad? Porque si nos van arrinconando, pues obviamente vamos perdiendo una calidad en cuanto a el fragmento y obviamente eso indica o nos lleva a una pérdida en la calidad alimenticia y el estado de salud, en este caso de los primates. Voy a hablar solo de los primates, pero eso pasaría con muchas de las otras especies cuando nosotros no tenemos esa masa boscosa debidamente conservada, ¿verdad? Y cuando vamos viendo esos fragmentos, pues esos fragmentos tienen una implicación que tiene que ver con la dieta de las diferentes especies y especialmente en monos, basada entonces en qué? En pocas especies, porque es en la medida en que nosotros vamos perdiendo, para poner una analogía, la capacidad de compra de otros productos para alimentarnos, pues entonces vamos reduciendo esa canasta básica y nos vamos quedando pues precisamente con muy pocos productos que podamos adquirir. Bueno, eso es lo que le está pasando a muchas de estas especies, especialmente a los monos, ¿verdad? Que empiezan a tener muy pocas opciones desde el punto de vista alimenticio, a pesar de que usted puede ver un parche grande, pero lamentablemente puede ser que ese parche grande no sea un lugar rico para procesos de alimentación o una seguridad alimentaria para las diferentes especies de primates que tenemos en el país. Entonces, como un ejemplo de qué es la fragmentación, pues entonces vemos que al final pues terminamos con el uso de una especie en un tiempo mayor, como podría ser el caso de los picos o los higuerones, ¿verdad? Que son especies que se convierten como el gallo pinto más o menos para nosotros, ¿verdad? Es una especie que generalmente todos los días comen muchas de las especies, especialmente el Congo, pues utiliza mucho el higuerón como parte de su dieta. Y este árbol tiene una característica que es darnos alimentación en diferentes momentos del año, ¿verdad? Tiene 3 fructificaciones, para llamarlo de alguna forma, porque son flores invertidas, pero llamémosle fruto al cicono. Tenemos la posibilidad también de hojas tiernas, ¿verdad? Y las posibilidades de las hojas maduras en los diferentes momentos. Bueno, el ficus se convierte en esa especie clave a nivel de los fragmentos cuando lo tenemos y la importancia entonces realmente de valorar la riqueza de una especie como esa. Y de ahí podemos estar hablando de las diferentes especies que podemos encontrar y ellos obviamente van haciendo uso de un potencial eh, adecuado de las especies que quedan, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que es importante. Pero el hecho que nosotros estamos comiendo de muy pocas especies, pues también tiene otras implicaciones desde el punto de vista de salud, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, podríamos pensar en cuál es la condición de los dientes, que es la boca, uno de los órganos más importantes, ¿verdad? Para poder nosotros alimentarnos. Todos nos dicen, bueno, hay que cuidarse muy bien los dientes porque de eso va a depender el proceso de alimentación y nutrición que usted tenga. Entonces, nosotros tenemos que ver realmente cuál es esa condición también en muchos de los animales, ¿verdad? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, con un proceso de investigación que nosotros realizamos, capturamos 151 monos Congo, 31 monos Colorado
77 monos cara blanca y 40 monos ardilla. Cuando hicimos la revisión de los dientes, pues obviamente los resultados van a ser los siguientes. En buen estado para efecto de los monos Congo, o sea, 41 de los 151 monos tenían dientes en buen estado, pero el punto que más nos interesaba era esa condición de mal estado y nos encontramos que al menos 110 individuos de los 151 los tenían en mal estado. Para efectos de el caso del mono colorado, de 31 animal que nosotros capturamos, encontramos 19 en buen estado y 12 de ellos con dientes en mal estado. Para el caso de los cara blanca, de los 77, 61 de ellos, perdón, 77 de cara blanca, el 65 de ellos estaban en buen estado, mientras que 12 de ellos ya tenían problemas. Y en el caso de los monos tití, encontramos 35 individuos con dientes en buen estado y 5 de ellos con condiciones de mal estado. Entonces, si nos vamos específicamente a cuál es esa dieta y cuál es la necesidad que requieren especies como el mono Congo, pues nos damos cuenta que esos fragmentos donde nosotros hicimos las diferentes capturas, ¿verdad? Porque la mayoría de del trabajo está fuera de áreas silvestres protegidas, pues entonces nos damos cuenta que la condición alimenticia o el estado de salud alimentario, pues es una condición bastante preocupante, porque están comiendo, como lo dije anteriormente, de pocas especies y no necesariamente las especies que están utilizando son de un valor nutricional alto. Lo que podríamos pensar es que nada más están haciendo uso de ciertas plantas nada más para llenarnos, ¿verdad? Entonces, así podríamos estar viendo realmente cuál es esa condición a que los dientes de los monos, pues obviamente se vean afectados en este caso, ¿verdad? También siguiendo con este trabajo para poder entender un poquito más cuál es el estado de las poblaciones de primates en Costa Rica, pues entonces hicimos lo que se llaman medidas morfométricas, ¿verdad? Y era obtener el peso, tener el largo del cuerpo, el largo de la cola, el largo de las patas, el largo del palmar, largo del plantar, ¿verdad? Y así, pues, con todas las medidas, pues, estar viendo también si habían condiciones diferentes de los monos en las diferentes regiones donde estábamos haciendo los muestreos, cosa que obviamente nos pasó, ¿verdad? Entonces, encontramos diferencias en peso y de acuerdo al sexo en diferentes regiones. Por ejemplo, los pesos de las hembras, los pesos menores encontrados fueron en hembras de mono Congo, fue en la región Chorotega, ¿verdad? Entre 4, más o menos 4 kilos por ahí, y el peso mayor de 5.6 en la región Huetar Atlántica. Ahora entonces hay una diferencia entre regiones. Así también con respecto a los machos, el peso menor se observó en la región Chorotega para machos y el peso mayor en la región central con 7.3 kilogramos. Se observó también en cuanto a la longitud de los cuerpos, ¿verdad? Que pudimos encontrar en hembras de la región Brunca un peso, pues obviamente mayor, ¿verdad? Que la longitud de la región Huetar Atlántico. Y en cuanto a los machos, el Pacífico Central presentó el mayor promedio, o sea, de 53 centímetros, y en la región Huetar Atlántico, el menor con 46 centímetros. Entonces,
nosotros podríamos estar pensando que muchos de esos, no solo de los pesos, sino también de los tamaños, pues tienen que ver esas diferencias con el tipo de alimentación al que se están sometiendo y las condiciones, ¿verdad? Entonces, esto también nos llevó en el año 2007 a hacer un cálculo de estimar las poblaciones de primates para Costa Rica basándonos en el área potencial, el número de monos por hectárea y con esto pues sacar una población estimada, ¿verdad? Entonces utilizamos de acuerdo a su ámbito a su distribución en el país, pues entonces cuál era el área potencial, ¿verdad? En hectáreas, entonces contábamos con más o menos lo que tenemos protegido hoy día y algunas otras zonas aledañas a los procesos de conservación, como los parques nacionales y las diferentes categorías de manejo, nos encontramos entonces un número ahí de 1.840.448 hectáreas como área potencial para 3 de las especies que tienen una distribución a lo largo de nuestro país, que era el Congo, el Colorado y el cara blanca. Entonces, teniendo un estimado, una población de monos Congo de 36.000, ateles o Colorado de 7.217, los capuchinos con 54.130 y el saimiri o el mono tití o ardilla con 9.695. Pero el área potencial para el mono saimiri o el mono ardilla, calculamos en 145.425 porque es una especie que tiene un rango de distribución muy diferente a las otras 3 especies que tenemos en Costa Rica. Y estos números son importantes porque realmente muchas veces podíamos leer que una de las especies en peligro era el mono ardilla, pero realmente el verdadero primate que tenemos en peligro o amenazado podría ser el mono colorado que tiene el menor número de individuos en la población estimada. Entonces creo que esos procesos de conservación, tanto a lo interno de las áreas silvestres protegidas como fuera de ellas, deben ser reforzados en la medida de lo posible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hicimos cosas como estas para poder entender otras cosas más, ¿verdad? Entonces procedimos al proceso de las capturas, que se hicieron una cantidad considerable de más o menos 475 individuos capturados en el proceso de investigación y de los cuales pues entonces pudimos no solo obtener esas medidas, sino solo poder obtener el estado de los dientes, sino también algunas otras cosas que vamos a ver que son importantes para efectos de conocer realmente la biología de una especie. Entonces, por ejemplo, hicimos extracción también de muestras de sangre, ¿verdad? Y esto pues nos permite pues conocer también algunos de los parásitos a lo interno, así como las muestras de heces, ¿verdad? Las muestras externas de algunos parásitos externos y conocer también parásitos internos. Esas muestras fueron llevadas al laboratorio y también ver realmente algunos elementos que tienen que ver con la genética de estos primates, ¿verdad? Entonces, obtuvimos resultados interesantes con respecto a la parte de la genética de estos animales. Pero sin embargo, podemos encontrar algunas relaciones, especialmente en aquellas áreas que ya las comunidades empiezan a convivir con los primates, ¿verdad? Como les dije anteriormente, el trabajo es en fragmentos, no dentro de parques nacionales. Y esto nos permitió, a pesar de que sí tenemos muestras de parques nacionales, para hacer comparaciones de lo que está pasando a lo interno y a lo externo de los parques nacionales. Y, y la mayoría de la información que yo les estoy poniendo hoy es
fuera de los parques nacionales, ¿verdad? Y encontramos un 44% fueron positivas a algunos protozoarios como Entomoeba coli, Entomoeba dispar, Entomoeba histolítica, Entomoeba armani, que son también, y aquí es donde quiero recalcar, que podemos encontrar también estos parásitos en los seres humanos, ¿verdad? Entonces ya ese acercamiento pues nos puede estar diciendo que podríamos estar intercambiando, digo, podríamos estar intercambiando algunas de estas enfermedades entre monos y nosotros. También encontramos en Entomoeba chattoni, y esta es característica en monos y es importante por ser el primer reporte a nivel centroamericano, ¿verdad? Entonces creo que es muy válido el hecho de que nosotros podamos tener esas oportunidades de investigación que nos dan las autoridades para poder realmente llevar un pulso de las diferentes especies a lo largo de nuestro país. La otra cosa fue la presencia de miltos, los helmintos intestinales de diferentes géneros como los ascaris, que son las lombrices que también conviven con humanos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos cargas parasitarias, pues defecamos unas lombrices por ahí que también las podemos encontrar en algunos otros géneros en primates, como es el caso de los Trypanosurus, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven esos, posiblemente si los observan un poquito mayor, con mayor detalle, pueden ver la presencia de esos Trypanosurus y algunas otras parásitos que podamos encontrar en otras especies de monos que no solo es el mono Congo. Y esto también fue importante porque a la hora de ver ese grado de parasitismo, pues encontramos también que hay un ligero grado de infección en animales de menor peso, ¿verdad? Entonces, eso podemos relacionarlo con el hecho de que si nosotros tenemos poblaciones que se ven afectadas por electrocución o por atropellos, por ataque de perros, por envenenamiento, etcétera, pues entonces esto es otra cosa que debemos de ponerle atención porque realmente ellos utilizan algunas especies para procesos de desparasitación natural que si no están dentro de los fragmentos posiblemente tenga que ver con estos cuadros de infecciones, especialmente en las especies, en las edades más pequeñas, como también es muy común por el tipo de juego y otras cosas que ellos hacen. Entonces, por ese lado, pues creo que es importante también que conozcamos algunos de esos protozoarios como la Giardia, que es esta que tenemos aquí, la A. También tenemos Entomoeba chattoni, que es la B. El Trichomonas, que es la C. O el Trypanosoma minacensis, también por primera vez escrito en los monos en Costa Rica, ¿verdad? También podemos ver algunos otros helmintos de esas famosas lombrices que salen en las heces, ¿verdad? Y entonces conocer algunos como los acantocéfalos presentes en monos tití, por ejemplo, ¿verdad? Que es muy alta esa carga parasitaria, los Trypanochurus, ¿verdad? Que son parte de esas lombrices que podemos encontrar en heces, es muy común verlas en los congos, y pulsinarias y estrongiloideos también presentes en esto, ¿verdad? Entonces, creo que podemos ir ya pensando en esa relación hombre mono, ¿verdad? Y ese acercamiento al cual hay que ponerle mucha atención para darle seguimiento al estado de salud de muchas de estas especies. Por otro lado, cuando les dije de la extracción de sangre, pues encontramos que la variación genética, tanto
en Atlántico como en Pacífico es realmente muy poca, o sea, es una variación de verdad muy poca a nivel de estas poblaciones, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere decir es que indiferentemente si agarramos un animal del norte y lo pasamos para el sur o el sur para el norte, pues ahí no estamos haciendo prácticamente nada de mejorar las condiciones genéticas de la especie, ¿verdad? Y esto creo que también podría contribuir en un momento dado a que la especie se pueda ver afectada, como podría ser que presencia de fiebre amarilla, pues al tener un pool genético muy parecido, posiblemente muchos de ellos llegarían a desaparecer, como pasó ya en 1958 en el país. Eh, por otro lado, pues entonces así ya desde el punto de vista antropocéntrico, pues entonces ahí sí estamos viendo eh, estas escenas que son ya escenas dantescas, ¿verdad? Son escenas que uno no le gustaría pues ver para ninguna especie que le pase algo como esto, y por electrocución estamos perdiendo 1.5 monos por día, ¿verdad? Y entonces eso pues es de alarmarse. Y yo sí hago un llamado a las autoridades del MINAE, de SINAC, que por favor le pongan atención a esto y obligar a las compañías a generar mejores, eh, mejores planes de desarrollo para efecto de sus venta de estos servicios, ¿verdad? Porque podríamos estar pensando, y como lo hemos dicho ya muchas veces, y estas son palabras de otra compañera, ¿verdad? Debemos enterrar los cables y no debemos enterrar los monos. Y esa sería una muy buena solución, especialmente en las zonas que son sumamente vulnerables, o sea, donde ya más de un animal pues ha tenido estos accidentes. Podemos hacer buenos derrames de hojas o de escuaje, ¿verdad? Pero no cortar el árbol. Cuando nosotros vemos que la compañía llega, es más fácil cortar el árbol que hacer el descuaje. Entonces eso no es tampoco una buena solución, porque perdemos también potencial de alimento y potencial de traslado. Entonces hacer las cosas más inteligentemente y con un poquito más de empatía por las diferentes especies, ¿verdad? Creo que también podríamos invertir un poquito más en ese cable aislante, que podríamos pensar un poquito más en hacer esas conexiones subterráneas, o simplemente ya evolucionar a otras alternativas, como podría ser los paneles solares que nos permitan, pues entonces, disminuir la cantidad de cableado para evitar pues este tipo de escenas a las que nos enfrentamos. Y aquí vemos, por ejemplo, entre 2011 y 2021, la cantidad de animales congos electrocutados, 606 congos electrocutados, esos reportados, ¿verdad? Habrán un montón de ellos que no son reportados. Entonces, podemos también pensar en una medicina para la conservación, y tanto por procesos de electrocución como por estos infecciones que se están dando, pues entonces tratar de ir pensando en alternativas para nuestra vida silvestre en una forma más inteligente, ¿verdad? Y no solo la preparación de nuestros veterinarios con una especialidad también en vida silvestre, como ya en algunos casos se están haciendo, para que puedan atender eh, estos tipos de casos y darle seguimiento, y que no nos pase lo que nos está pasando el día de hoy con una pandemia por ese mismo uso indebido de la fauna silvestre. Porque en la medida en que nosotros nos acerquemos más a los animales y los animales se empiecen a combinar con nosotros, pues produce un mayor riesgo de transmisión de parásitos de humanos a monos y de monos a humanos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las muestras de Chomes, la de Isla Chira, San Ramón, Playa Pochero presentaron mayores porcentajes de infección, ¿verdad? Y son
lugares donde están las comunidades muy cerca de los primates. Entonces, poner atención en ese sentido. Por otro lado, y siempre en esto, pues ir viendo todas las transformaciones que van teniendo los animales dependiendo de las condiciones a las que los vamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, no solo es esa pérdida de alimento y perder también parte de su inmunidad en muchas otras cosas, sino también algunas otras causas que exponemos a los animales a condiciones bastante lamentables, como podría ser la pérdida de visión o las cataratas que se presentan. Es muy común esto en monos Congo, es muy común y tiene que ver también por una incidencia también en la radiación ultravioleta. Empezamos a encontrar parásitos bastante complejos, protuberancias que hay que estudiarlas más para saber cuál es el origen de ese tipo de enfermedades en primates, ¿verdad? Podemos ver la presencia de algunos tipo tórsalos, ¿verdad? Los cuterébridos que son comunes en ciertas partes del país, no están en todos los grupos de primates ni en todos los congos del país, en zonas atlánticas, zona norte y alguna parte de la zona sur, pues podemos encontrar este tipo de afectación. Ya es muy común para el país pues encontrar también leucismo, ¿verdad? Que son algunas mutaciones que se están dando o cambios de coloración de estos primates, ¿verdad? Tanto ese macho como aquella hembra en diferentes regiones del país, donde ya van perdiendo esa coloración negra y vamos teniendo otras coloraciones también diferentes, como pueden ser la presencia de ese leucismo a nivel de patas, de rabos, de manos, ¿verdad? O este, lo podemos encontrar en otras formas. Y esto también tiene que ver con eh, algunas otras cosas que son válidas dentro del estudio que nosotros hicimos, ¿verdad? Que es la presencia del Listrocarpus en los primates capturados, ¿verdad? Entonces, en 276 monos capturados, 51 de ellos presentaban parásitos. En este caso, Listrocarpus alobatae en congos era un 22.3 mayor la prevalencia en el Pacífico Central, ¿verdad? Después en Carablancas un 12.8 y en Tití un 36.8 de esa prevalencia, ¿verdad? Entonces, esto es otra cosa que por áreas de conservación, pues también lo pudimos hacer, ¿verdad? Entonces, encontrar esa cantidad de parásitos ya presentes de Listrocarpus, que son estos parásitos por las diferentes especies ya en las diferentes regiones, ¿verdad? Entonces creo que vale también la información para que vean ustedes que muchas veces pues estamos viendo los animales y realmente no sabemos cuál es la condición. También hay algunas otras cosas que debemos de ponerle atención. Estos también son de parte del Pacífico Central, ¿verdad? Y es la presencia de algunas dermatofitosis presentes en las regiones. Este es un cara blanca también en condiciones pues, bastante críticas a estudiar para ver si esto pues puede convertirse en un problema para el resto de las tropas presentes en la región. Y con esto pues termino presentando a ese equipo de trabajo, ¿verdad? Que es un montón de personas de diferentes universidades que nos unimos precisamente para lograr tener
un resultado como el que les estoy presentando y poder entender realmente que en el caso de los primates, y creo que es un estudio sumamente completo e interdisciplinario que no se ha hecho en muchas otras especies, pues vale la pena seguir insistiendo en esa oportunidad de investigar en las diferentes áreas sin limitaciones. Y digo sin limitaciones en el sentido que cada vez se nos hace más difícil hacer investigación, ¿verdad? Creo que hay algunos requisitos que obviamente sí deben ser contemplados por las personas que trabajan con la vida silvestre, pero no necesariamente es no permitirnos prácticamente el proceso de investigación. Y esto debe cambiar porque de verdad perjudica realmente el conocimiento científico a nivel país. Entonces, de mi parte, pues ahí están los compañeros que también han participado, ¿verdad? De diferentes universidades, como la doctora Greg Wong, de la UNA, el doctor Gustavo Gutiérrez de UCR, hoy día rector de la universidad, en la parte de genética, el doctor Misael Chinchilla de la UCR y UCIMED en la parte para psicología y la doctora Idalia Valerio de la UCR también UCIMED.